Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén de lo mejor. Queremos seguir compartiendo un poquito más de sabiduría. Ahora quiero compartir un poco de la sabiduría hiperbórea. Algo maravilloso en este libro de Belicena Vilca. El misterio de Belicena Vilca, por el autor Nimrod del Rosario. De la primera edición de Argentina del autor en Córdoba del 2003. Es muy importante seguir descubriendo para cada uno de vosotros, entender un poquito más de todo lo que estaba. El misterio de Belicena Vilca. Libro primero, El desaparecido de Tafí del Valle. Libro primero, El desaparecido de Tafí del Valle. Capítulo 1. Conocí a Belicena Vilca cuando se encontraba internada en el hospital neuropsiquiátrico Dr. Javier Patrón Isla, de la ciudad de Salta, con diagnóstico de demencia senil irreversible, siendo médico del pabellón B de enfermos incurables. He debido prestar atención a la referencia enferma durante un largo año en el que apliqué todos los recursos que la ciencia psiquiátrica y mi extensa experiencia en la profesión me brindaban para intentar vanamente su recuperación. Como se verá más adelante, su historia fue escrita por ella misma en tanto permanecía en aquel triste encierro. Dedicó a ese fin todo el tiempo disponible, que era mucho, pues la junta médica la había autorizado a escribir, dado que tal actividad redundaba en evidentes resultados terapéuticos sobre el ánimo de la paciente. Sin embargo, nadie sabía a qué se referían sus escritos y si ellos revelaban alguna coherencia lógica, información que hubiese sido útil poseer para confirmar o corregir el diagnóstico adverso. Dos motivos impedían conocer el contenido de sus manuscritos. El primero y principal consistía en que la enferma escribía en quechua santiagueño, una lengua que solo se habla en su región natal. En secreto, al parecer, Belicena Vilca tradujo los manuscritos al castellano pocos días antes de morir. El segundo motivo era el celo homicida que ponía en evitar la lectura de los textos, lo que se tradujo un día en un violento incidente con una enfermera que osó posar los ojos sobre una de sus páginas. Más como lo que interesaba era mantenerla tranquila, y la escritura contribuía en entretenerla en este estado. Se optó por no contradecir sus maníacos deseos y se le permitió ocultar los manuscritos en un portafolios del cual no se separaba en ningún momento. No obstante, parte de su historia me fue relatada por ella misma mientras duró su convalecencia, ya sea mediante largos monólogos a los que frecuentemente la llevaba el psicoanálisis, en los días en que cierta estabilidad mental permitía esta terapia, o involuntariamente, cuando el tratamiento de narcosis la sumía en un pesado sopor durante el cual, sin embargo, no disminuía nunca la actividad oral. Naturalmente, no podía darse crédito a sus declaraciones, no solo por su condición de enferma mental, sino por el tenor de las mismas, que eran increíbles y alucinantes. Nunca podía calificarse con mayor justicia a su relato como a la historia propia de un loco. La situación de alienada de Belicena Vilca seguramente desalentará a los lectores sobre la veracidad de los sucesos narrados. Es comprensible, pues tan solo un año atrás yo mismo hubiese hecho todo lo posible por impedir la divulgación de un material que la prudencia y la ética profesional aconsejan mantener en los reservados ámbitos de la historia clínica y el legajo personal. Pero he aquí que la súbita muerte de Belicena Vilca vino a trastornar este racional punto de vista y me llevó a pensar que la historia registra el paso de venerables figuras por las celdas
de célebres loqueros. Recordé a Nietzsche, Ezra Pound, Antonin Artaud, al ajedrecista Morphy, al matemático Cantor y muchos otros. Razoné que aquellos famosos personajes presentaban cuadros de esquizofrenia aguda, como mi paciente, lo cual significa que la conciencia se halla fragmentada aunque no disuelta, y pueden, eventualmente, producirse estados de lucidez temporal donde la conducta es más o menos normal. Me dije que si Cantor elaboró la genial teoría de los números transfinitos en el manicomio y si Nietzsche durante sus 10 años de internado podía citar a Homero, Empédocles y casi cualquier clásico de memoria y en griego antiguo, era posible, en una medida infinitamente menor, que el relato de Belicena Vilca fuese en parte verdadero. Claro, este silogismo aparentemente inconsciente sorprenderá al lector, pero es que todo esto lo pensé deprisa, muy deprisa, porque Belicena Vilca había sido asesinada. El capítulo 2. Aquel desagradable suceso perturbó la marcha impecable del nosocomio, sumiéndonos a todos en un estado de malestar y angustia indescriptible. Especialmente afectado resultó nuestro director, el eminente doctor Cortés, quien temía que el escándalo llegase a mancillar el nombre del ilustre prócer local que lleva el hospital, hecho que, según su clara lógica, influiría en los cheques que la poderosa familia del finado hacía llegar mensualmente. No cansaré al lector con detalles porque este caso fue muy comentado por la prensa y si desea hacerlo puede consultar el diario El Heraldo de Salta en las ediciones de la semana que va del 7 al 15 de enero de 1980, donde hallará toda la información. Solo recordaré aquí lo esencial, ya que el desarrollo de este verídico caso requiere considerar las extrañas circunstancias en que ocurrió el crimen y el misterio que lo rodeó, y que aún persiste, pues la policía no logró esclarecerlo y dignos funcionarios manifiestan dudas sobre si ello será posible algún día, porque dos elementos tan absurdos como irracionales intervienen de manera definitiva en el fatal desenlace, impidiendo toda posibilidad de realizar conjeturas coherentes. El primero es un hecho inobjetablemente verificado. El crimen se concretó en una celda para enfermos psicóticos, herméticamente cerrada con una pesada puerta de acero, entre las 0,00 horas y las 2 horas del 6 de enero, sin que nadie, absolutamente nadie, hubiese entrado durante ese lapso. Esto se comprobó, felizmente, gracias a un suceso fortuito. Siendo la noche anterior del 5 de enero, es decir, día de festejo de Reyes Magos, parte del personal fue a repartir regalos al Hospital de Niños y al Orfelinato San Francisco de Asís. Entre ellos estaba nuestro eximio director, doctor Cortés, quien a las 23 horas ya había regresado, luciendo aún el traje de Papá Noel y dispuesto a efectuar la recorrida diaria que, desde incontables años, realiza por todos los pabellones para recoger los informes finales. Pues bien, el propio doctor Cortés vio por última vez viva a Belicena Vilca a las 23:50, cuando a raíz de una crisis histérica en su segunda fase, promovió un general desorden en el pabellón B. Corría desesperadamente en el reducido espacio de su celda, con los ojos fijos y desorbitados, mientras gritaba Pachachutki, Pachachutki, palabras que en ese momento eran incomprensibles. Si bien reconocimos que se trataba del idioma quechua, por otra parte, el ataque era sintomáticamente anormal en ella. El doctor Cortés ordenó una inmediata dosis de Valium, sumiendo a la infortunada Belicena Vilca en un sopor de que solo habría de salir un instante para ver la muerte de cerca, tal como lo sugería la expresión de tremendo horror con que se hallaba crispada su rostro cuando fue encontrada, ya muerta, 3 horas más tarde. Y aquí surge el misterio, el primer elemento que desconcertó y sorprendió a los avesados policías. Luego de ser atendida la paciente, serían las 000 horas. Todos los retiramos de la celda, siendo esta cerrada por el doctor Cortés, que inadvertidamente guardó la llave en uno de los bolsillos de su traje de Papá Noel, olvidando luego depositarla en el tablero general de llaves.
A las 3 de la mañana, al ir a la enfermera de turno a recorrer la ronda habitual, notó la falta de la llave, de la cual nadie supo dar parte. Dedujo de ello que habría sido llevada por el doctor Cortés, y como los duplicados se encuentran en la oficina del mismo, no le quedó otra alternativa más que llamarle a su casa. No fue necesario hacerlo, pues la operadora del conmutador interno informó que el doctor aún permanecía en el hospital, aunque estaba a punto de retirarse. Avisado de su error, decidió subir al pabellón B para entregar la llave y realizar una breve inspección ocular. Es decir, que durante esas 3 horas, la llave, único medio para abrir la puerta blindada de la celda, estuvo en poder del doctor Cortés. Pero el director del hospital era un hombre de reconocida trayectoria social, cuyas virtudes morales han sido siempre exaltadas como ejemplo digno de emulación y de quien, por último, nadie osaría dudar, ni siquiera el experimentado policía Maidana a cargo de la investigación del caso. En fin, el doctor Cortés abrió la puerta de la celda acompañado por mí y la enfermera García exactamente a las 3:05 horas. Un olor penetrante y dulzón fue lo primero que nos llamó la atención. Era una fragancia como a sahumerio de sándalo o incienso y resultaba tan fuera de lugar allí, que nos miramos perplejos. Pero esto solo fue un instante, pues lo que vio después concentró toda nuestra atención. Beliciana Vilca yacía en su lecho, sin duda muerta desde un tiempo atrás, con el cuello tumefacto a causa del estrangulamiento a que había sido sometida el arma homicida. Una cuerda color marfil estaba enlazado aún en su cabeza, pero suelta ya, y los 2 extremos caían suavemente sobre el pecho hacia el costado de la cama. Era un espectáculo tan horrible que la besada enfermera García lanzó un grito de espanto y tambaleó hacia atrás, debiendo sostenerla por los hombros, a pesar de que mis piernas no se hallaban del todo firmes. Y no era para menos. La muerta tenía las manos cerradas sobre las frazadas a ambos lados del cuerpo, posición en que debieron estar en el momento de la muerte y que la rigidez cadavérica conservó, lo que indicaba que no se había defendido de su misterioso asesino. Este debió infundirle tal error que, aún observando cómo le pasaban el lazo por el cuello, y luego, sintiendo que él mismo se cerraba y le cortaba la respiración, solo atinó a aferrarse desesperadamente a la frazada. Tal deducción se afirmaba al contemplar el gesto de la cara, los ojos muy grandes y desorbitados, y la boca entreabierta, permitiendo ver la lengua hinchada, que parecía quebrarse en una palabra inconclusa, algo que quizá ya nunca sería pronunciada. Quizá la misteriosa Pachachutki. Expondré ahora el segundo elemento absurdo e irracional que, al intervenir con el peso contundente de lo concreto, eliminó cualquier esperanza de obtener una pronta y simple solución. Me explicaré mejor. El hecho incomprensible de que la puerta estuviese cerrada con llave cuando se cometía el crimen. Primer elemento. Podía pasarse por alto estableciendo las hipótesis lógicas, aunque improbables, de que el asesino poseyese otra llave o que extinguiese una conspiración por parte de miembros del cuerpo médico, etc. Al fin y al cabo, tales hipótesis las formulaba la policía y lo que ellos pretendían era despojar al caso de todo misterio o ilusión sobrenatural. Pero la cuerda color marfil, segundo elemento, consistía en un objeto demasiado tangible para pasarlo por alto. El segundo elemento fue la evidencia de que algo siniestro e irracional se había instalado irresistiblemente entre nosotros. Se trataba de una cuerda de 1 metro de largo, construida con cabello, al parecer humano, trenzado y teñido, pero lo insólito estaba representado por las 2 medallas de oro, una en cada extremo, girando locamente en 2 pequeños conos de oro. Las medallas en sí constituían lo más absurdo del conjunto, exactamente iguales en sus formas de estrella de David. No lo eran. Sin embargo, sus grabados de inscripciones, una de ellas llevaba cincelado en relieve un trébol de 4 hojas, labrado en el hexágono central. La otra mostraba un fruto que, indudablemente, correspondía a la granada. Yo las encontré parecidas a ciertas joyas masónicas que vi en una exposición del Rotary Club,
Pero la familiaridad terminó en cuanto hice memoria y razoné que el único punto de semejanza entre estas y aquellas era la estrella de David que, como todos saben, está formada por dos triángulos equiláteros entrelazados. Es un símbolo adoptado desde hace milenios por el pueblo hebreo para identificarse, tal como puede comprobarse hoy día viéndolo en la bandera del Estado de Israel. Las partes posteriores de las medallas llevaban inscripciones, mas estas, lejos de aclarar algo, aumentaban nuestra confusión, pues estaban redactadas en dos idiomas distintos. Una frase, grabada horizontalmente en el centro, estaba escrita en caracteres hebreos, aunque tales signos no eran los mismos en cada medalla. Rodeando a estas palabras había otra inscripción en letras latinas, esta vez idéntica para ambas joyas. En ese momento nadie pudo aclarar a qué idioma pertenecía. Ada Aeside Draoi Makhuch. Las palabras hebreas, por su parte, decían en la granada y en el trébol. Como se comprenderá, esta curiosa cuerda enjollada daba toda la sensación de ser algo de uso ceremonial o religioso, atributo que el oficial Maidana captó de inmediato, pues al examinarla no pudo evitar un gesto de repugnancia y una exclamación: ¡Fuaj! Esto es algo judío. Capítulo 3. Yo sé que mucha gente poderosa de nuestro país considera que todo correcto oficial de policía debe profesar imprescindiblemente la ideología nacionalista. Y sé también que dicha indefinible ideología se opone a los grandes internacionalismos tales como el marxismo, la masonería, el sionismo, las corporaciones multinacionales, etc. Y hasta la política exterior de las potencias imperialistas. En la ideología nacionalista es creencia corriente que todas esas vastas organizaciones convergen en una cúpula de poder situada en algún lugar del mundo, verdadero gobierno secreto al que llaman sinarquía internacional. La sinarquía habría desarrollado una estrategia cuya ejecución ha de conducir a la formación de un gobierno mundial que regiría sobre todas las naciones de la Tierra. Las diferencias y contradicciones que se advierten entre las grandes organizaciones mencionadas serían de orden táctico y puramente exteriores. En los vértices de poder todas coincidirían y los esfuerzos generales estarían encaminados a cumplir la estrategia sinárquica. En la ideología nacionalista es dogma, desde hace un siglo, que la sinarquía ha sido fundada por los judíos con la pretensión de asegurarse el dominio del mundo y dar así cumplimiento a profecías emanadas de la Biblia y a mandamientos del Talmud. Por eso los nacionalistas que sostienen estas ideas suelen odiar ardientemente a los judíos. No me sorprendió entonces la exclamación antijudía del oficial Maidana, pero entendiendo que se trataba de una impresión apresurada, traté de hacerle comprender que atribuir un origen judío a la cuerda homicida, solo porque las medallas tenían forma de estrella de David, era cuanto menos aventurado. En efecto, tal símbolo es utilizado también por otras religiones o sectas como la masonería, la teosofía, los rosacruces, las iglesias cristianas, etc. Además, le dije, estaba la granada y el trébol constituyendo una combinación extraña. ¿Y las inscripciones indescifrables? ¿Y el cordón de cabello teñido? No serían tan fácil calificar el conjunto. Aunque parezca increíble, algo faltaba en la celda de Belicena Vilk. El portafolio con todos sus escritos. La policía, al enterarse de su contenido y considerarlo como absolutamente carente de valor, descartó de inmediato una posible sustracción y se negó terminantemente a vincularlo al móvil del crimen. Antes bien, intentó persuadirnos a nosotros de que el portafolio pudiese haber ido a parar al incinerador del hospital, sea por accidente, sea por represalia de alguna enfermera fastidiosa por el excesivo celo con el que cuidaba a la enferma. Capítulo 4. Yo se sabía en el hospital sobre Belicena Vilca. Llegó en diciembre del 78 en una ambulancia del ejército. 2 fornidos suboficiales la acompañaron hasta la oficina del director y entregaron a este una carta del jefe de 230 Regimiento de Caballería con asiento en Salta, Coronel Mario Pérez, junto con un sobre conteniendo documentación y una ficha médica. En la carta nos informó
luego el doctor Cortés, el coronel le solicitaba que ingresara como paciente del hospital a Belicena Vilca, quien padecía una enfermedad mental debidamente comprobada por los médicos militares que firmaban los estudios adjuntos. La mujer, oriunda de la provincia de Tucumán, tenía un único hijo desaparecido durante la Gran Represión de 1977, ignorando el paradero de este y aparentemente abrigando la certeza de que las autoridades le negaban información. Comenzó a moverse resueltamente por varias provincias del norte argentino e incluso salió del país, viajando por el interior de Bolivia y del Perú. Esta conducta resultó sospechosa para los servicios de inteligencia, quienes la sometieron a intensa vigilancia y finalmente la detuvieron. Fue durante los duros interrogatorios que se consideró la posibilidad de que Belicena Vilca estuviera mentalmente desequilibrada, por lo que, luego de las consultas a médicos militares, se había dispuesto su traslado al Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Javier Patrón Isla. En cuanto al hijo, el ejército nada sabía de su paradero ni si militaba en alguna organización subversiva. Su desaparición justamente alertó a las autoridades, pues se pensó que había pasado a la clandestinidad. Este día se afirmó al conocerse la sorprendente actividad de la madre, asunto que motivó finalmente su detención. La información precedente la suministraba el coronel para que no se diera crédito a las historias o a los reclamos que pudieran hacerse la enferma. Según el doctor Cortés, el tono de la carta no admitía réplica. Era casi una orden internar a Belicena Vilca. En su criterio se debían considerar dos posibilidades: o la mujer enloqueció durante el interrogatorio, o la historia que planteaba el ejército era real. Lo que debía descartarse de plano era una tercera variante, que supiera algo sobre la subversión. En ese caso habría sido ejecutada. Corrían tiempos difíciles en esos entonces. La Argentina, ocupada militarmente en 1976, venía soportando una represión tremenda que comenzó con el exterminio de los famosos guerrilleros nihilistas. Tal la calificación oficial, y concluyó con un baño de sangre digno de Calígula, donde cayeron, amén de los miserios guerrilleros, gente de toda la Haya. Los muertos y desaparecidos se contaban por millares, y en atmósfera tan peligrosa, no era bueno para la salud discutir las directivas militares. Ya vendrán tiempos mejores, nos decía el doctor Cortés. Recuerden que los militares se rigen por las leyes de la estrategia, y con su habitual erudición nos citaba a Maquiavelo, genio de la estrategia, que en su obra El Príncipe dice: al apoderarse de un estado todo usurpador debe reflexionar sobre los crímenes que le es preciso cometer y ejecutarlos todos a la vez, para que no tenga que renovarlos día a día, y al no verse en esa necesidad pueda conquistar a los hombres a fuerza de beneficios, porque las ofensas deben inferirse de una sola vez para que, durando menos, hieran menos, mientras que los beneficios deben proporcionarse poco a poco, a fin de que se saboreen mejor. Esta era, para el doctor Cortés, la filosofía del gobierno. Recuerdo como si fuera hoy cuando acompañé a Belicena Vilca al pabellón B, impresionado por su trato culto y sencilla prestancia. Sin ser realmente alta, lo parecía debido a su cuerpo menudo pero erguido. El cabello negro y lacio, de suaves filamentos, le caía hasta la cintura. Los ojos, ligeramente rasgados, eran verdes y la nariz, algo prominente, daba un efecto de firmeza al rostro, enmarcado en un óvalo casi perfecto. Su boca, proporcionada, era de labios carnosos, las cejas, pobladas y rectas sobre los ojos. Todo en ella emanaba un aire vital que para nada delataba una edad de 47 años, y a pesar de que los rigores pasados dejaron su huella demacrante, se adivinaba que en su juventud había sido una mujer de extraordinaria belleza. Los estudios realizados en el hospital confirmaron que Belicena padecía algún tipo de esquizofrenia, por lo que el doctor Cortés, no tan sensible a consideraciones estéticas, decidió mantener el diagnóstico de los médicos militares: demencia senil irreversible, aunque tal valoración fuese totalmente injusta. Mientras caminaba por los pasillos rumbo al pabellón B, recibí la primera de las incontables sorpresas que me daría el trato con Belicena Vilca y su extraña historia.
leyendo el letrero de material plástico con mi nombre, abrochado en el bolsillo de la chaquetilla, dijo: Doctor Arturo Ciegnagel, tiene usted un nombre mágico. Oso de la garra victoriosa. Lo sabía. Supongo que sí, respondí, mientras traducía mentalmente. Arturo, del griego artos, significa oso. Sieg quiere decir victoria en alemán y Nagel, garra. En el mismo idioma. Lo que me sorprende, agregué, es que lo sepa usted. ¿Entiende griego y alemán? Oh, no es necesario, doctor. Yo veo con la sangre. Sé lo que siempre supe, me dijo con una sonrisa candorosa. Sí que está enferma, pensé neciamente, creyendo que aludía a la teoría de la reencarnación, como hacen los espiritistas, clientes permanentes de nuestros pabellones. En ese entonces no podía imaginar ni remotamente que algún día haría esfuerzos insuscitados por recordar cada una de sus palabras para analizarlas con gran respeto. Capítulo 5. No debe sorprender que la policía archivara el caso poco de haber comenzado la investigación, pues, tras cada paso que daba en pos de esclarecerlos, todo se tornaba más confuso, siendo injustificable el depositar tanto esfuerzo en un crimen que parecía a nadie interesar resolver. En primer lugar, porque Belicena Vilca no tenía familiares conocidos que reclamasen justicia, pero principalmente por el misterio que rodeaba el asunto. ¿Cómo entró el asesino en la celda herméticamente cerrada? ¿Por qué utilizó una valiosa cuerda enjollada para matar a una alienada indefensa? Y lo más incomprensible, ¿cuál podía ser el móvil del crimen? ¿El motivo que hiciese inteligible lo ocurrido? No había respuesta para estos y otros interrogantes que surgían, y al pasar el tiempo sin que se avanzara un palmo, el caso fue prudentemente cerrado por la policía. A los 2 meses nadie hablaba del crimen en el hospital neuropsiquiátrico y eran pocos los que algunos meses más tarde decoraban a la malograda Belicena Vilca. La rutina diaria, el trabajo fatigoso, los problemas cotidianos inevitables, todo contribuye a que el hombre mundano, sumergido en el devenir de su destino, se torne impermeable el dolor ajeno a aquellos fenómenos que no afectan permanentemente su realidad concreta. Yo no soy la excepción a la regla, y en cuanto toca al aquí narrado, seguramente habría olvidado el horrible crimen acosado por las obligaciones de mi residencia médica, la atención del consultorio o las clases de antropología americana que sigo como curso terciario del postgrado. Digo, habría olvidado, porque la historia de Belicena Vilca invadió de pronto mi propio mundo, trastornándolo todo, conduciéndome hasta el borde del abismo demencial en que ella sucumbiera. Como dije, la policía se desinteresó bien pronto del crimen. Luego de las declaraciones de rigor prestadas en los días subsiguientes, ya no nos molestaron más y la vida retornó a su ritmo habitual. Al cadáver de Belicena Vilca se le practicó una autopsia que solo sirvió para confirmar lo ya supuesto por nosotros. La muerte fue ocasionada por estrangulamiento con la cuerda blanca. Como no tenía parientes conocidos, se envió un telegrama a su único visitante, un indio chahuanco radicado al parecer en la provincia de Tucumán. Pero al transcurrir un cierto tiempo sin que éste acudiera, se procedió a inhumar los restos de una necrópolis local. En esos días mediados de enero, pleno verano norteño, mi única preocupación consistía en planear las vacaciones anuales que comenzaban el día 20 y se extendían hasta fines de febrero. Sin duda tendrían tiempo de hacer algunas excursiones y preparar las materias que rendiría en marzo. Justamente en una visita que hice a la Facultad de Antropología de Salta para inscribirme en un examen final, me crucé con el profesor Pablo Ramírez, doctor en filología de prestigio y al cual conocía por haber asistido a uno de sus cursos de lenguas amerindias. Al verlo se me ocurrió súbitamente hacerle una consulta. Buenos días, doctor Ramírez. Si no le incomoda perder solo un momento, quisiera preguntarle algo. Buenos días, doctor Arturo Ciegnagel, respondió mientras inclinaba cortésmente la calva cabeza. Usted dirá. Verá, doctor Ramírez, hace unos días falleció una paciente en el hospital neuropsiquiátrico donde soy médico, y antes de morir pronunció una palabra quechua,
algo así como Pachachutki. Yo traduzco Pacha igual mundo, Chutki igual desmembrar, o sea, desmembrar el mundo. Como esto no tiene sentido, desearía que usted me diga si hay alguna otra acepción para esta palabra. Trataba de no dar información sobre la extraña muerte. El profesor Ramírez escuchó mi traducción con visible desagrado. ¿De qué parte era oriunda su paciente? De la provincia de Tucumán. Parece que siempre habitó en los valles calchaquíes, aun cuando últimamente había viajado al norte, incluso a Perú y Bolivia. Pero de tales viajes sé muy poco, pues jamás aceptó comentarlos. Bien, dijo el doctor Ramírez con impaciencia. Como usted sabe, el quechua tiene muchos dialectos, pero de acuerdo a la afiliación que me ha dado, le sugiero considerar lo siguiente. Si bien Pacha es del mundo o la tierra, como en Pachamama, igual madre tierra, en el quechua santiagueño, Pacha también quiere decir tiempo. En este dialecto, chutkin es el verbo transitivo dislocar, por lo que su palabra significaría dislocar el tiempo o dislocación del tiempo, en un sentido más actual. Debo confesar que una sensación de alarma me invadió mientras escuchaba al viejo profesor, pues algo interior, un secreto instinto, me decía a gritos que si había alguna explicación para el asesinato de Feliciana Vilca. Esta se encontraba más allá de la comprensión normal, en un ámbito en que seguramente regían leyes ignoradas por el hombre. ¿Qué era esta dislocación del tiempo, sino un concepto oscuro, inaprensible, que se resiste a la razón, pero que guarda un nexo evidente con el asesinato? ¿Cómo se entiende, si no es aceptado la intervención de lo desconocido, el hecho de que alguien o algo puede ingresar en una celda cerrada con llave, perpetrar un asesinato e irse tranquilamente, dejando tras de sí la cuerda mortal, o sea, la prueba de la presencia inexplicable? Sí, había en todo esto como una calculada negligencia, como si el asesino quisiese dar una mínima muestra de su inmenso y terrible poder en un alarde de demencial orgullo. Visiblemente perturbado, me despedí del profesor Ramírez y regresé sobre mis pasos, mientras una certeza se afirmaba cada vez más en mi cerebro. Feliciana Vilca sabía que un peligro mortal lo acechaba cuando gritaba Pachachutki, Pachachutki. Capítulo 6. Escudos de provincias argentinas: Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, La Rioja, San Juan. El asunto me intrigaba, y aunque dudaba que se hubiese avanzado algo, decidí conseguir toda la información posible sobre el crimen. Cuando discutimos con el oficial Maidana sobre la probable filiación de la cuerda enjollada, quedé con este en acercarle alguna publicación masónica para que comprobara la similitud, solo exterior, de las medallas, con unas joyas destinadas a rituales de distintos grados de dicha organización. En su momento no pensaba cumplir dicha promesa, que hice en un desesperado intento por convencer a los policías del carácter ritual del asesinato, al ver que estos evadían el bulto y buscaban una solución racional, que a mi juicio no existía. Ahora pensaba valerme de ella como excusa. Para obtener información, busqué los 3 enormes tomos del Diccionario de la Francmasonería en la biblioteca de la universidad y me dirigí a la jefatura de policía en Salta. Esta ocupa un antiguo edificio colonial pegado al Cabildo, frente a la plaza principal Florida y Provinciana. Estacioné el automóvil junto a un parquímetro, a varias cuadras de mi destino, y caminé por la calle Belgrano rumbo al centro. Al llegar a la iglesia de Sagrado Corazón, con su edificio de más de 300 años, iba pensando en la juventud de la América Blanca ante la milenaria Europa. A pesar de que aquí no se construyó nada más atrás de 400 años, nos estremece en lo secular, que sentimos antiguo y remoto. Me faltaba transitar la cuadra de la Recoba con sus arcos centenarios, bajo los cuales se puede tomar un café y leer el diario o simplemente contemplar los altos cerros lejanos que rodean el valle del Lerma. Atravesé varios pasillos de aspecto sombrío, hasta encontrar una puerta coronada por un cartel enlosado
cuyas cachaduras apenas permitían leer Oficina General de Investigaciones. Más abajo otro cartel de plástico anunciaba: Subcomisaria Maidana, llame antes de entrar. Las cosas salieron mejor de lo que yo esperaba. Mientras el oficial Maidana, con salvaje alegría, examinaba los diccionarios, en mis manos se deslizaban febrilmente las pocas hojas del expediente caratulado: Belicena Vilca, homicidio intencional. Así, acompañado por los insultos que el policía nacionalista lanzaba cuando algo de lo que leía causaba su furia, pude averiguar lo que deseaba. Se habían practicado análisis varios del acuerdo homicida. Siendo esta destruida en parte durante los ensayos, una de las medallas fue fundida y material sometido a análisis de espectroscopia molecular. Citándose en fojas al informe final y remitiéndose al informe principal adjunto para cualquier discusión sobre la interpretación del mismo. La conclusión era que, de acuerdo a los minerales y metales que intervenían en la aleación de oro, este tendría como seguro origen un país de Europa, España. Con más precisión se mencionaba la zona Río Tinto, en la provincia de Huelva. Caballero Kadosh, ¿qué carajo quiere decir esto, doctor?, interrumpió bruscamente mi lectura el oficial Maidana, que leía Ritual del grado 30. Es una palabra hebrea que significa muy santo. El título sería Caballero muy santo, dije. El oficial tenía los ojos inyectados en sangre. Sargento Quiroga, gritó, venga a ver lo que hacen los masones. El sargento acudió presuroso. Era un criollo fornido como un quebracho, pero de evidente poca luces, quien sumó su voz obsecuentemente al concierto de maldiciones que ejecutaba el oficial. Seguí leyendo el expediente. Un trozo de la cuerda de pelo se envió al laboratorio de análisis patológico de la Facultad de Medicina. El informe remitido por la universidad indicaba que el pelo era cabello humano, posiblemente de mujer. La sustancia usada en el teñido era simplemente lechada de cal, a la que se agregó algún jugo vegetal ácido para restar alcalinidad. Pero lo más curioso era que la universidad podía certificar la raza a la que pertenecía la mujer a quien se cortó el cabello fatal. La sección ovalada de las fibras pilosas estudiadas no dejaban lugar a dudas. Raza blanca. Las otras razas tienen un pelo de sección redonda, según los especialistas. Esto era casi todo. Estaban las declaraciones nuestras y el informe forense. También un informe del ejército, con la misma historia ya conocida, donde veladamente se sugería no escarbar mucho. Seguían papeles burocráticos sin importancia sobre la inhumación y otros aspectos de la investigación, pero sobre el crimen en sí no se había avanzado mucho. En resumen, A. Huellas dactilares. No había otras que las de Oxisa y el personal del hospital. B. Otra llave no constaba. C. Peritaje en la puerta. Indicó que los goznes estaban intactos, igual que la cerradura. No hubo forzaduras con ganzúa o barreta, ni de ninguna especie. D. Peritaje forense. Muerte por estrangulamiento. E. Peritaje del arma homicida. Cuerda de pelo humano, teñida con cal, medallas de oro español de significado desconocido. Ni una palabra sobre la desaparición del portafolios, y por lo visto no se había considerado útil investigar las leyendas grabadas en las joyas. Perros judíos, gritaba el oficial que leía el artículo. Jesuita, donde hay un cuadro titulado La Compañía de Jesús vista por la masonería, en el cual se ve, entre innumerables símbolos de todo tipo, al superior general de la orden jesuita sentado sobre una montaña de cráneos, de donde asoma también la cruz de Cristo. Como buen nacionalista católico se sentía agraviado, ofendido personalmente por la perfidia de la judeo-masonería. No creí conveniente aclararle que la Compañía de Jesús creó en los siglos XIX el rito masón del Real Arco, el cual fue finalmente adherido al Gran Oriente inglés del rito escocés antiguo y aceptado
con lo que ambas organizaciones establecieron puntos de contactos permanentes. Desgraciadamente, la prueba está a la vista hoy en día. Al considerar el marxismo aristocrático que sustentan los pensadores jesuitas, sería ridículo admitir la existencia de una sinarquía internacional y creer que la Iglesia Romana, organización temporal, está exenta de su control, pero sería inútil. El oficial no aceptaría ese razonamiento. Cargué los pesados tomos y me despedí del subcomisario Maidana. Adiós, oficial. Si me necesita no tiene más que llamar al hospital. Hasta siempre, doctor. Le agradezco la colaboración que nos ha prestado. Capítulo 7. Era viernes y podía descansar el fin de semana en la vieja casa solariega de Cerrillos, un pueblo bellísimo que se encuentra a 18 kilómetros de Salta, sobre el mismo camino que conduce a Cafayate, en el corazón de los valles Calchaquíes y más allá, a Santa María de Catamarca. Allí vivían mis padres, ancianos ya, y una hermana viuda con 2 niños. La perspectiva de verlos y pasar unos días con ellos siempre me colmaba de alegría. Así pues no debe impresionar a nadie que unas horas más tarde, mientras conducía el automóvil por el camino bordeado de viñas, no pensase más en el horrible crimen. Sin embargo, estaba escrito que la paz sería breve. En menos de una hora mi vida se hizo trizas y un futuro de médico, antropólogo, catedrático, es decir, de profesional cabal, desapareció como probable destino para mí. En la casa de mis padres me esperaba la carta de Belicena Vilca y el comienzo de la locura. Sin tan solo no lo hubiese leído, cuánto dolor, muerte y duelo causé a mis seres queridos por haber leído aquella carta y lo más nefasto, haber creído en lo que ella decía. Y con seguridad nada nos habría pasado de no recibir la carta. Cuánto me arrepentiría 3 meses después por haberle dado crédito en ese mismo lugar. El lunes siguiente comenzaban mis vacaciones y al volver al hospital en marzo todo estaría olvidado. No debí leerla. Esa fue mi última oportunidad de continuar siendo normal, es decir, cómoda y mediocremente normal. Amado por todos, respetado por todos y desde luego por el buen Creador. Sí, no es una blasfemia. El buen Dios Creador debía estar orgulloso de mí. No interfería para nada sus grandiosos planes y contribuía en la medida de lo posible al bien común. ¿Qué más se podía esperar de un humilde medio psiquiatra salteño? Pero mucho me temo que ahora que lo he perdido todo, hasta he perdido el favor del Creador, habrá que leer la carta de Belicena Vilca y conocer el resto de la historia para disentir o coincidir conmigo. Como dije, no debía haberla leído y todo habría continuado igual. Pero está visto que en la vida de ciertas personas hay como trampas cuidadosamente montadas. Basta tocar un resorte para que se desencadenen mecanismos irreversibles. Capítulo 8. Canuto, el perro ovejero, se acercó corriendo para festejar mi llegada. Mientras maniobraba con el coche y cerraba la tranquera, todavía me faltaba recorrer otros 200 metros hasta la casa. Hice subir a Canuto en el asiento delantero y arranqué. Así era siempre. Manejaba con una mano y con la otra acariciaba al viejo can durante sus 200 metros, que le pertenecían solo a él. Vi acercarse la figura de mis padres, sentados bajo los centenarios lapachos del patio, y sentí las risas de mis amados sobrinos. Era la familia, una de las cosas más bellas que puede concebir un solterón empedernido como yo. Buongiorno a tutti, bromeé mientras bajaba el maletín y buscaba las consabias golosinas para los niños. ¿Qué tal van las viñas, papá? Mejor que nunca, Arturo. Hay unas uvas que son gloria de Baco. Pero ¿de qué nos sirve esta abundancia si este año no tendremos vendimia? Oh, my God. Este gobierno llevará a todo el mundo a la quiebra. Bueno, papá, calma. Ya no tienes que hacerte mala sangre. Mira, te traje un regalo. Le alcancé el casete de Angelito Vargas y mientras lo colocaba en el reproductor portátil, sorbí el mate que mi hermana cebaba y hacía circular silenciosamente de mano en mano. Toma, hijo. Hace 5 días llegó una encomienda para ti. La retiramos para hacértela llegar, pero como nadie iba para Salta, quedó aquí.
Debes dar tu domicilio de la ciudad. Algún día puede llegarte algo urgente aquí y tú no estarás. Mamá continuó riñéndome en tanto la voz de Angelito Vargas desagranaba el tango. A pan y agua. Pero yo no escuchaba nada, absorto en el reminente del paquete, donde claramente se leía Belicena Vilca. Mi corazón parecía haberse detenido. El paquete contenía el portafolios y dentro de él un sobre con una extensa carta, tan extensa que, se diría, Belicena Vilca empleó todo su tiempo libre durante meses en escribirla. A continuación la transcribió sin quitar ni agregar una coma. Deseo que el lector comparte en toda su dimensión el misterio que se abría ante mí al leer aquella asombrosa misiva. El sobre ostentaba una leyenda, escrita a mano con fina caligrafía. Doctor Arturo Ciegnagel, presente. Rasgué el sobre y leí febrilmente. Libro segundo. La carta de Belicena Vilca. Doctor Arturo Ciegnagel, ante todo deseo agradecer cuanto hizo usted por mí durante este largo año en que he sido su paciente. Sé que muchas veces su bondad le ha llevado a sobrepasar los límites de la mera responsabilidad profesional y me ha dedicado más tiempo y cuidados de los que sin dudas merecía mi condición de alienada. Mucho se lo reconozco, doctor. Mas como comprenderá al leer esta carta, mi recuperación era prácticamente imposible. De cualquier manera, la diosa Pirena sabrá recompensar justamente sus esfuerzos. Seguramente, cuando esta carta llegue a sus manos, yo estaré muerta. Ellos no perdonan y nosotros no pedimos clemencia. Esta posibilidad no me preocupa, ya que la muerte es, en nuestro caso, solo una ilusión. Pero entiendo que para usted la ausencia será real y por eso he decidido escribirle. Soy consciente de que no me creerá por anticipado, y es así que me tomé el atrevimiento de enviarle la presente a su domicilio de Cerrillos. Se preguntará cómo lo hice. Sobornando a una enfermera, quien obtuvo la dirección registrada en el fichero administrativo y efectuó el despacho de la correspondencia. Le ruego que olvide la falta de disciplina y no indague la identidad de la enfermera, pues, si muero, cosa probable, el miedo le hará cerrar la boca. Y por otra parte, tenga presente que ella solo cumplía con mi última voluntad. Ahora iré al grano. Doctor, deseo solicitarle un favor postrero. Mas, para ser justa con usted, antes le pondré en antecedentes de ciertos hechos. Creo que me ayudará, pues una voluntad más poderosa que nosotros le ha puesto en mi camino. Quizás usted también busca una respuesta sin saberlo. Quizás en esta carta esté esa respuesta. Si esto es así, o si ya se ha hecho usted consciente del gran engaño, entonces lea con detenimiento lo que sigue, pues allí encontrará algunas claves para orientarse en el camino de regreso al origen. He escrito pensando en usted, y fui clara hasta donde pude, pero descuento que me comprenderá, pues lleva visiblemente plasmado el signo del origen. Comenzaré por informarle que soy de los últimos descendientes de un antiguo linaje portador de un secreto mortal, un secreto que fue guardado por mi familia durante siglos y que corrió peligro de perderse para siempre cuando se produjo la desaparición de mi hijo, Noyo Vilca. Ahora no importa que los golems me asesinen, pues el objetivo de mi estrategia está cumplido. Conseguí distraerlos tras mis pasos mientras Noyo llevaba a cabo su misión. En verdad, él no fue secuestrado, sino que viajó hacia la caverna de Parsifal, en la provincia de Córdoba, para transportar hasta allí la espada sabia de la casa de Tarsis. Y yo partí enseguida, en sentido contrario, con la consigna de cubrir la misión del Noyo, desviando sobre mí la persecución de los golem. La sabiduría hiperbórea me ayudó, aunque nada podría hacer al final contra el poder de sus diabólicas drogas, una de las cuales me fue suministrada hábilmente en uno de los viajes que hice a la provincia de Jujuy. Después de eso vino la captura por parte del ejército, a la historia que usted conoce.
pero todo esto lo entenderá con más claridad cuando le revele, como mi legado póstumo, el secreto familiar. El secreto en síntesis consiste en lo siguiente. La familia mantuvo oculto mientras transcurrían 14 generaciones americanas el instrumento de un antiguo misterio, tal vez del más antiguo misterio de la raza blanca. Tal instrumento permite a los iniciados hiperbóreos conocer el origen extraterrestre del espíritu humano y adquirir la sabiduría suficiente como para regresar a ese origen, abandonando definitivamente el demencial universo de la materia y la energía, de las formas creadas. ¿Cómo llegó a nuestro poder este instrumento? En principio le diré que fue traído a América por mi antepasado Lito de Tarsis, quien desembarcó en Colonia Coro en 1534 y pocos años después fundó la rama tucumana de la estirpe. Pero esto no responde a la pregunta. En verdad, para aproximarse a la respuesta directa, habría que remontarse a miles de años atrás, hasta la época de los reyes de mi pueblo, de quienes Lito de Tarsis era uno de los últimos descendientes. Aquel pueblo que habitaba la península ibérica desde tiempos inmemorables, lo denominaré para simplificar íbero en adelante, sin que ello signifique adherir a ninguna teoría antropológica o racial moderna. La verdad es que poco se sabe actualmente de los íberos, pues todo cuando a ellos se refería, especialmente sus costumbres y creencias, fue sistemáticamente destruido u ocultado por nuestros enemigos. Ahora bien, en la época que conviene comenzar a narrar de esta historia, los íberos se hallaban divididos en dos bandos irreconciliables, que se combatían a muerte mediante un estado de guerra permanente. Los motivos de esta enemistad no eran menores. Se basaban en la práctica de cultos esencialmente contrapuestos en la adoración de dioses enemigos. Por lo menos esto era lo que veían los miembros corrientes de los pueblos combatientes. Sin embargo, las causas eran más profundas y los miembros de la nobleza gobernante, reyes y jefes, las conocían con bastante claridad, según se susurraba en las cámaras más reservadas de las cortes, puesto que se trataba de un secreto celosamente guardado. Había sido en los días posteriores al hundimiento de la Atlántida, cuando, procedentes del mar occidental, arribaron a los continentes europeo y africano grupos de sobrevivientes pertenecientes a dos razas diferentes. Unos eran blancos, semejantes a los miembros de mi pueblo, y los otros eran de tez más morena, aunque sin ser completamente negros como los africanos. Estos grupos, no muy numerosos, poseían conocimientos asombrosos, incomprensibles para los pueblos continentales, y poderes terribles, poderes que hasta entonces solo se concebían como atributos de los dioses. Así pues, poco les costó ir dominando a los pueblos que hallaban a su paso. Y digo que hallaban a su paso, porque los atlantes no se detenían jamás definitivamente en ningún lugar, sino que constantemente avanzaban hacia el este. Mas tal marcha era muy lenta, pues ambos grupos se hallaban abocados a muy difíciles tareas, las que insumían mucho tiempo y esfuerzo, y para concretar las cuales necesitaban el apoyo de los pueblos nativos. En realidad, solo una efectuaba la tarea más pesada, puesto que, luego de estudiar prolijamente el terreno, se dedicaba a modificarlo en ciertos lugares especiales mediante enormes construcciones megalíticas, menhires, dólmenes, cromlechs, pozos, montes artificiales, cuevas, etc. Aquel grupo de constructores era el de la raza blanca y había precedido en su avance el grupo moreno. Este último, en cambio, parecía estar persiguiendo al grupo blanco, pues su desplazamiento era aún más lento y su tarea consistía en destruir o alterar mediante el tallado de cientos signos de las construcciones de aquellos. Como decía, estos grupos jamás se detenían definitivamente en un sitio, sino que, luego de concluir su tarea, continuaban moviéndose hacia el este. Empero los pueblos nativos que permanecían en los primitivos solares ya no podían retornar jamás a sus antiguas costumbres. El contacto con los atlantes lo habían transmutado culturalmente. El recuerdo de los hombres semidivinos procedentes del mar occidental no podría ser olvidado por milenios. Y digo esto para plantear el caso improbable de que algún pueblo continental hubiese podido permanecer indiferente tras su partida.
Realmente esto no podía ocurrir porque la partida de los atlantes no fue nunca brusca, sino cuidadosamente planificada, solo concretada cuando se tenía la seguridad de que, justamente, los pueblos nativos se encargarían de cumplir con una misión que sería del agrado de los dioses. Para ello hablan trabajado pacientemente sobre las mentes dúctiles de ciertos miembros de las castas gobernantes, convenciéndoles sobre la conveniencia de convertirse en sus representantes frente al pueblo. Una oferta tal sería difícilmente rechazada por quien detente una mínima vocación del poder, pues significa que, para el pueblo, el poder de los dioses ha sido transferido a algunos hombres privilegiados, a algunos de sus miembros especiales. Cuando el pueblo ha visto una vez el poder y guarda memoria de él, su ausencia posterior pasa inadvertida si allí se encuentran los representantes del poder. Y sabido es que sus regentes del poder acaban siendo los sucesores del poder, a la partida de los atlantes, pues siempre quedaban sus representantes encargados de cumplir y hacer cumplir la misión que agradaban a los dioses. ¿Y en qué consistía aquella misión? Naturalmente, tratándose del compromiso contraído con dos grupos tan diferentes como el de los blancos o los morenos atlantes, no podían referirse sino a dos misiones esencialmente opuestas. No describiré aquí los objetivos específicos de tales misiones, pues serían absurdas e incomprensibles para usted. Diré, en cambio, algo sobre las formas generadas como los que las misiones fueron impuestas a los pueblos nativos. No es difícil distinguir esas formas e inclusive intuir sus significados si se observan los hechos con la ayuda de lo siguiente para par de principios. En primer lugar, hay que advertir que los grupos de atlantes desembarcados en los continentes luego del hundimiento de la Atlántida no eran meros sobrevivientes de una catástrofe natural, algo así como simples náufragos, sino hombres procedentes de una guerra espantosa y total. El hundimiento de la Atlántida es, en rigor de la verdad, solo una consecuencia, el final de una etapa en el desarrollo de un conflicto, de una guerra esencial que comenzó mucho antes en el origen extraterrestre del espíritu humano y que aún no ha concluido. Aquellos hombres entonces actuaban regidos por las leyes de la guerra, no efectuaban ningún movimiento que contradijese los principios de la táctica que pusiese en peligro la estrategia de la guerra esencial. La guerra esencial es un enfrentamiento de dioses, un conflicto que comenzó en el cielo y luego se extendió a la tierra, involucrando a los hombres en su curso. En el trato de operaciones de la Atlántida solo se libró una batalla de la guerra esencial, y en el marco de las fuerzas enfrentadas, los grupos de atlantes que he mencionado, el blanco y el moreno, habían intervenido como planificadores o estrategas de su bando respectivo. Es decir, que ellos no habían sido ni los jefes ni los combatientes directos en la batalla de la Atlántida. En la guerra moderna sus funciones serían las propias de los analistas del Estado Mayor, salvo que aquellos analistas no disponían de las elementales computadoras electrónicas programadas con juegos de guerra, como los modernos, sino de un instrumento incomparablemente más perfecto y temible. El cerebro humano especializado hasta el extremo de sus posibilidades. En resumen, cuando se produce el desembarco continental, una fase de la guerra esencial ha terminado. Los jefes se han retirado a sus puestos de comando y los combatientes directos, que han sobrevivido al aniquilamiento mutuo, padecen diversa suerte. Algunos intentan reagruparse y avanzar hacia una vanguardia que ya no existe. Otros creen haber sido abandonados en el frente de batalla. Otros huyen en desorden. Otros acaban por extraviarse o terminan olvidando la guerra esencial. En resumen, y empleando ahora el lenguaje con que los atlantes blancos hablaban a los pueblos continentales, los dioses habían dejado de manifestarse a los hombres porque los hombres habían fallado una vez más. No resolvieron aquí el conflicto planteado a escala humana, dejando que el problema regresase al cielo y enfrentase nuevamente a los dioses. Pero los dioses se habían enfrentado por razón del hombre, porque unos dioses querían que el espíritu del hombre regresase a su origen, más allá de las estrellas, mientras que otros pretendían mantenerlos prisioneros en el mundo de la materia. Los atlantes blancos estaban con los dioses que querían liberar al hombre del gran engaño de la materia y afirmaban que se había luchado reciamente por alcanzar ese objetivo. Pero el hombre fue débil y defraudó a sus dioses liberadores,
permitió que la estrategia enemiga ablandase su voluntad y le mantuviese sujeto a la materia, impidiendo así que la estrategia de los dioses liberadores consiguiesen arrancado de la tierra. Entonces la batalla de la Atlántida concluyó y los dioses se retiraron a sus moradas, dejando al hombre prisionero de la tierra, pues no fue capaz de comprender su miserable situación ni dispuso de fuerzas para vencer en la lucha por la libertad espiritual. Pero ellos no abandonaron al hombre. Simplemente la guerra ya no se librara en la tierra. Un día, si el hombre voluntariamente reclamaba su lugar en el cielo, los dioses liberadores retornarían con todo su poder y su nueva oportunidad de plantear la batalla sería aprovechada. Sería esta vez la batalla final, la última oportunidad antes de que los dioses regresasen definitivamente al origen, más allá de las estrellas. Entre tanto, los combatientes directos por la libertad del espíritu que se reorientasen en el teatro de la guerra, lo recordasen la batalla de la Atlántida, los que despertasen el gran engaño o los buscadores del origen, deberían librarse en la tierra un durísimo combate personal contra las fuerzas demoníacas de la materia, es decir, contra fuerzas enemigas abrumadoramente superiores y vencerlas con voluntad heroica. Solo así serían admitidos en el cuartel general de los dioses. En síntesis, según los Atlantes Blancos, una fase de la guerra esencial había finalizado. Los dioses se retiraron a sus moradas y los combatientes estaban dispersos. Pero los dioses volverían. Lo probaban las presencias de atlantes allí, construyendo y preparando la tierra para la batalla final. En la Atlántida, los atlantes morenos fueron sacerdotes que propiciaban un culto a los dioses traidores, al espíritu del hombre. Los atlantes blancos, por el contrario, pertenecían a una casta de constructores guerreros o guerreros sabios, que combatían en el bando de los dioses liberadores del espíritu del hombre, junto a las castas noble y guerrera de los hombres rojos y amarillos, quienes nutrieron las filas de los combatientes directos. Por eso los atlantes morenos intentaban destruir sus obras, porque adoraban a las potencias de la materia y obedecían el designio con lo que los dioses traidores encadenaron el espíritu a la naturaleza animal del hombre. Los atlantes blancos provenían de la raza que la moderna antropología denomina de Cromañón. Unos 30.000 años antes, los dioses liberadores que por entonces gobernaban la Atlántida habían encomendado a esta raza una misión de principio, un encargo cuyo cumplimiento demostraría su valor y les abriría las puertas de la sabiduría. Debían expandirse por todo el mundo y exterminar al animal hombre, al homínido primitivo de la tierra que solo poseía cuerpo y alma, pero carecía de espíritu eterno, es decir, a la raza que la antropología ha bautizado como de Neandertal, hoy extinguida. Los hombres de Cromañón cumplieron con tal eficiencia esa tarea, que fueron recompensados por los dioses liberadores con la autorización para reagruparse y habitar en la Atlántida. Allí adquirieron posteriormente el magisterio de la piedra y fueron conocidos como guardianes de la sabiduría lítica y hombres de piedra. Así, cuando digo que pertenecían a una casta de constructores guerreros, ha de entenderse constructores en piedra, guerreros sabios en la sabiduría lítica. Y esta aclaración es importante porque en su ciencia solo se trabajaba con piedra. Vale decir, tanto las herramientas como los materiales de su ciencia consistían en piedra pura, con exclusión explícita de los metales. Los metales, explicarían luego a los íberos, representaban a las potencias de la materia y debían ser cuidadosamente evitados o manipulados con mucha cautela, al transmitir la idea de que esta esencia del metal era demoníaca. Los atlantes blancos buscaban evidentemente infundir un tabú en los pueblos aliados, tabú que, por lo menos en caso del hierro, se mantuvo durante varios miles de años. Inversamente, los atlantes morenos, sin dudas por su particular relación con las potencias de la materia, estimulaban a los pueblos que les eran adictos a practicar la metalurgia y la orfebrería, sin restricciones hacia ningún metal. Y este es el segundo principio que hay que tener presente. Doctor Arturo Ciegnagel. Los atlantes blancos encomendaron a los íberos que los habían apoyado en las construcciones megalíticas una misión que puede resumirse en la siguiente forma.
proteger las construcciones megalíticas y luchar a muerte contra los aliados de los atlantes morenos. Estos últimos, por su parte, propusieron a los íberos que los secundaban una misión que podría formularse así: destruir las construcciones megalíticas. Si ello no fuese posible, modificar las formas de las piedras hasta neutralizar las funciones de los conjuntos. Si ello no fuese posible, grabar en las piedras los signos arquetípicos de la materia correspondientes con la función a neutralizar. Si ello no fuese posible, distorsionar al menos el significado bélico de la construcción convirtiéndole en monumento funerario, etc. Y combatir a muerte a los aliados de los atlantes blancos. Como dije antes, luego de imponer estas misiones, los atlantes continuaban su lento avance hacia el este. Los blancos, siempre seguidos a prudente distancia por los morenos, es por eso que los morenos tardaron miles de años en alcanzar Egipto, donde se asentaron e impulsaron una civilización que duró otros tantos miles de años y en la cual oficiaron nuevamente como sacerdotes de las potencias de la materia. Los atlantes blancos, en tanto, siguieron siempre hacia el este, atravesando Europa y Asia por una ancha franja que limitaba en el norte con las regiones árticas, y desapareciendo misteriosamente al fin de la prehistoria. Sin embargo, tras de su paso belicoso, los pueblos blancos se levantaron sin cesar, aportando lo mejor de sus tradiciones guerreras y espirituales a la historia del occidente. Mas, ¿a dónde se dirigían los atlantes blancos? A la ciudad de Katagar o Agartha, un sitio que, conforme a las revelaciones hechas a mi pueblo, era el refugio de algunos de los dioses liberadores, los que aún permanecían en la tierra aguardando la llegada de los últimos combatientes. Aquella ignota ciudad había sido construida en la tierra hace millones de años, en los días en que los dioses liberadores vinieron de Venus y se asentaron sobre un continente al que nombraron Hiperbórea, en recuerdo de la patria del espíritu. En verdad, los dioses liberadores afirmaban provenir de Hiperbórea, un mundo increado, es decir, no creado por el Dios creador, existente más allá del origen, al origen lo que denominaban Tulé, y según ellos, Hiperbórea significa patria del espíritu. Había así una Hiperbórea original y una Hiperbórea terrestre, y un centro isotrópico, Thule, asiento del Grial, que reflejaba el origen y que era tan inubicable como este. Toda la sabiduría espiritual de la Atlántida era una herencia de Hiperbórea, y por eso los atlantes blancos se llamaban a sí mismos iniciados hiperbóreos. La mítica ciudad de Katigara o Katigará, que figura en todos los mapas anteriores al descubrimiento de América, situada cerca de China, no es otra Katagar, la morada de los dioses liberadores, en la que solo se permite entrar a los iniciados hiperbóreos o guerreros sabios, vale decir, a los iniciados en el misterio de la sangre pura. Finalmente, los atlantes partieron de la península ibérica. ¿Cómo se aseguraron que las misiones impuestas a los pueblos nativos serían cumplidas en su ausencia? Mediante la celebración de un pacto con aquellos miembros del pueblo que iban a representar el poder de los dioses, un pacto que de no ser cumplido arriesgaba algo más que la muerte de la vida. Los colaboradores de los atlantes morenos ponían en juego la inmortalidad del alma, en tanto que los seguidores de los atlantes blancos respondían con la eternidad del espíritu. Pero ambas misiones, tal como dije, eran esencialmente diferentes, y los acuerdos en que se fundaban naturalmente también lo eran. El de los atlantes blancos fue un pacto de sangre, mientras que el de los atlantes morenos consistió en un pacto cultural. Evidentemente, doctor Senegal, esta carta será extensa y tendré que escribirla en varios días. Mañana continuaré en el punto suspendido del relato y haré un breve paréntesis para examinar los dos pactos. Es necesario, pues de allí surgirán las claves que le permitirán interpretar mi propia historia. Segundo día. Comenzaré por el pacto de sangre. El mismo significa que los atlantes blancos mezclaron su sangre con los representantes de los pueblos nativos, que también eran de raza blanca, generando las primeras dinastías de reyes, guerreros de origen divino. Lo eran, afirmarían luego, porque descendían de los atlantes blancos, quienes a su vez sostenían ser hijos de los dioses. Pero los reyes guerreros debían preservar esta herencia divina apoyándose en una aristocracia de la sangre y el espíritu, protegiendo su pureza racial.
Es lo que harían fielmente durante milenios, hasta que la estrategia enemiga operando a través de las culturas extranjeras consiguió cegarlos o enloquecerlos y los llevó a quebrar el pacto de sangre. Y aquella falta de compromiso con los hijos de los dioses fue, como usted verá enseguida, doctor, causa de grandes males. Desde luego, el pacto de sangre incluía algo más que la herencia genética. En primer lugar estaba la promesa de la sabiduría. Los atlantes blancos habían asegurado a sus descendientes y futuros representantes que la lealtad a la misión sería recompensada por los dioses liberadores con la más alta sabiduría, aquella que permitía al espíritu regresar al origen, más allá de las estrellas. Vale decir que los reyes guerreros y los miembros de la aristocracia de la sangre se convertirían también en guerreros sabios, en hombres de piedra, como los atlantes blancos, con solo cumplir la misión y respetar el pacto de sangre. Por el contrario, el olvido de la misión o la traición al pacto de sangre traerían graves consecuencias. No se trataba de un castigo de los dioses, ni de nada semejante, sino de perder la eternidad, es decir, de una caída espiritual irreversible, más terrible aún que la que había encadenado el espíritu a la materia. Los dioses liberadores, según la particular descripción que los atlantes blancos hacían a los pueblos nativos, no perdonaban ni castigaban por sus actos, ni siquiera juzgaban, pues estaban más allá de toda ley. Sus miradas solo reparaban en el espíritu del hombre, o en lo que había en el espiritual. En su voluntad de abandonar la materia, quienes amaban la creación, quienes deseaban permanecer sujetos al dolor y al sufrimiento de la vida animal, aquellos que, por sostener estas ilusiones u otras similares, olvidaban la misión o traicionaban el pacto de sangre, no afrontarían, ningún castigo, solo era segura la pérdida de la eternidad, a menos que se considerase un castigo la implacable indiferencia que los dioses liberadores exhiben hacia todos los traidores. Con respecto a la sabiduría, los pueblos nativos recibían en todos los casos una prueba directa de que podían adquirir un conocimiento superior, una evidencia concreta que hablaba más que las incomprensibles artes empleadas en las construcciones megalíticas. Y esta prueba innegable, que situaba a los pueblos nativos por encima de cualquier otro que no hubiese hecho tratos con los atlantes, consistía en la comprensión de la agricultura y de la forma de domesticar y gobernar a las poblaciones animales útiles al hombre. En efecto, a la partida de los atlantes blancos, los pueblos nativos contaban para sostenerse en su sitio y cumplir la misión, con la poderosa ayuda de la agricultura y de la ganadería, sin importar que hubiesen sido antes, recolectores, cazadores o simples guerreros saqueadores. El cercado mágico de los campos y el trazado de las ciudades amuralladas debía realizarse en la tierra por medio de un arado de piedra que los atlantes blancos legaban a los pueblos nativos. Para tal efecto se trataba de un instrumento lítico diseñado y construido por ellos, del que no tenían que desprenderse nunca y al que solo emplearían para fundar los sectores agrícolas y urbanos en la tierra ocupada. Naturalmente, esta era una prueba de la sabiduría, pero no la sabiduría en sí. ¿Y qué de la sabiduría? ¿Cuándo se obtendría el conocimiento que permitía al espíritu viajar más allá de las estrellas? Individualmente dependía de la voluntad puesta en regresar al origen y de la orientación con que esa voluntad se dirigiese hacia el origen. Cada uno podría irse en cualquier momento y desde cualquier lugar si adquiría la sabiduría procedente de la voluntad de regresar y de la orientación hacia el origen. El combate contra las potencias de la materia tendría que ser resuelto. En este caso, personalmente, ello constituiría una hazaña del espíritu y sería tenido en alta estima por los dioses liberadores. Colectivamente, en cambio, la sabiduría de la liberación del espíritu, la que haría posible la partida de todos los guerreros sabios hacia Ketagar y desde allí hacia el origen, solo se obtendría cuando el teatro de operaciones de la guerra esencial se trasladase nuevamente a la tierra. Entonces los dioses liberadores volverían a manifestarse a los hombres para conducir a las fuerzas del espíritu en la batalla final contra las potencias de la materia. Hasta entonces, los guerreros sabios deberían cumplir eficazmente con la misión y prepararse para la batalla final, y en esos entonces, cuando fuesen convocados por los dioses para ocupar su puesto en la batalla, les tocaría a los guerreros sabios en conjunto demostrar la sabiduría del espíritu. Tal como afirmaban los atlantes blancos, ellos serían inevitables si los pueblos nativos cumplían su misión y respetaban el pacto de sangre, pues
Entonces, la máxima sabiduría coincidiría con la más fuerte voluntad de regresar al origen, con la mayor orientación hacia el origen, con el más alto valor resuelto a combatir contra las potencias de la materia y con la máxima hostilidad espiritual hacia lo no espiritual. Colectivamente, pues la máxima sabiduría se revelaría al final, durante la batalla final, en un momento que todos los guerreros sabios reconocerían simultáneamente cómo la oportunidad sería reconocida directamente con la sangre pura, en una percepción interior o mediante la piedra de Venus. A los reyes guerreros de cada pueblo aliado, es decir, a sus descendientes, los atlantes blancos legaban también una piedra de Venus, gema semejante a una esmeralda del tamaño del puño de un niño. Aquella piedra, que había sido traída a la tierra por los dioses liberadores, no estaba facetada en modo alguno, sino finalmente pulida, mostrando sobre un sector de la superficie una ligera incavidad en cuyo centro se observaba el signo del origen. De acuerdo con lo que los atlantes blancos revelaron a los reyes guerreros, antes de la caída del espíritu extraterrestre en la materia, existía en la tierra un animal hombre, extremadamente primitivo, hijo del Dios creador de todas las formas materiales. Tal animal hombre poseía esencia anímica, es decir, un alma capaz de alcanzar la inmortalidad, pero carecía del espíritu eterno que caracterizaba a los dioses liberadores o al propio Dios creador. Sin embargo, el animal hombre estaba destinado a obtener evolutivamente un alto grado de conocimiento sobre la obra del creador, conocimiento que se resumía en el signo de la serpiente. Con otras palabras, la serpiente representaba el más alto conocimiento para el animal hombre. Luego de protagonizar el misterio de la caída, el espíritu vino a quedar incorporado al animal hombre, prisionero de la materia, y surgió la necesidad de su liberación. Los dioses liberadores, que en esto se mostraron tan terribles como el maldito Dios creador, cautivador de los espíritus, solo atendían, como se dijo, a quienes disponían de voluntad de regresar al origen y exhibían orientación hacia el origen. A estos espíritus valientes, los dioses decían: has perdido el origen y eres prisionero de la serpiente. Con el signo del origen, comprende a la serpiente y serás nuevamente libre en el origen. Así pues, la sabiduría consistía en comprender a la serpiente con el signo del origen. De aquí la importancia del legado que los atlantes blancos concedían por el pacto de sangre, la sangre pura, sangre de los dioses y la piedra de Venus, en cuya concavidad se observaba el signo del origen. Esa herencia, sin duda alguna, podía salvar al espíritu, si con el signo del origen se comprendía a la serpiente, tal como ordenaban los dioses. Pero concretar la sabiduría de la liberación del espíritu no sería tarea fácil, pues en la piedra de Venus no estaba plasmado de ningún modo el signo del origen. Sobre ella, en su concavidad, solo se podía observar. Y lo veía allí solamente quien respetaba el pacto de sangre, pues, en verdad, lo que existía como herencia divina de los dioses era un símbolo del origen en la sangre pura. El signo del origen, observando en la piedra de Venus, era solo el reflejo del símbolo del origen presente en la sangre pura de los reyes guerreros, de los guerreros sabios, de los hijos de los dioses, de los hombres semidivinos que junto a un cuerpo animal y a un alma material poseían un espíritu eterno. Si se traicionaba el pacto de sangre, si la sangre se tornaba impura, entonces el símbolo del origen se debilitaría y ya no podía ser visto el signo del origen sobre la piedra de Venus. Se perdería así la posibilidad de comprender a la serpiente, la máxima sabiduría y con ello la oportunidad, la última oportunidad de incorporarse a la guerra esencial. Por el contrario, si se respetaba el pacto de sangre, si se conservaba la sangre pura, entonces la piedra de Venus podría ser denominada con justeza espejo de la sangre pura, y quienes observasen sobre ella el signo del origen serían iniciados en el misterio de la sangre pura, verdaderos guerreros sabios. Los atlantes blancos afirmaban que su avance continental estaba guiado directamente por un gran jefe blanco al que llamaban Nabután, ese jefe al que solo ellos veían y por el que expresaban un profundo respeto y veneración. Tenía fama de haber sido quien reveló a los mismos atlantes blancos el signo del origen. Naturalmente, el signo del origen sería incomunicable, puesto que solo puede ser visto por quien posee previamente en su sangre
el símbolo del origen. La piedra de Venus, el espejo de la sangre pura, permitía justamente obtener afuera un reflejo del símbolo del origen, pero aquel reflejo, el signo del origen, no podía ser comunicado ni por iniciación ni por ninguna otra función social si el receptor carecía de la herencia del símbolo del origen. Inclusive entre los atlantes blancos hubo un tiempo en el que solo unos pocos individualmente lograban conocer el símbolo del origen. La dificultad estribaba en la imposibilidad de establecer una correspondencia entre lo increado y lo creado. Era como si la materia fuese impotente para reflejar lo increado. De hecho, las piedras de Venus habían sido modificadas estructuralmente por los dioses liberadores para que cumpliesen su función, con el propósito de resolver este problema y de dotar su raza de la más alta sabiduría, mayor aún que la sabiduría lítica conocida por ellos. Nabután había descendido al infierno. Por lo menos eso era lo que contaban los atlantes blancos. Aquí luchó contra las potencias de la materia, pero no consiguió obligarlas a reflejar el símbolo del origen para que fuese visto por todos los miembros de su raza. Al parecer fue Fría, su divina esposa, quien resolvió el problema. Pudo expresar el signo del origen mediante la danza. Todos los movimientos de la danza proceden del movimiento de las aves, de sus arquetipos. El descubrimiento de Freya permitió a Nabután comprender al signo del origen con la lengua de los pájaros y expresarlo del mismo modo, mas no era esta una lengua compuesta por sonidos, sino por movimientos significativos que realizaban ciertas aves en conjunto, especialmente las aves zancudas, como la garza o la grulla, y las aves gallináceas, como las perdiz, el pavo o el faisán. Según Nabután, para comprender el signo del origen se requerían exactamente 13 más 3 brunas, es decir, un alfabeto de 16 signos denominados brunas o varunas. Gracias a Nabután y Fría, los atlantes blancos eran arúspices de ave spircere, vale decir, estaban dotadas para comprender el signo del origen observando el vuelo de las aves. La lengua de los pájaros representaba para ellos una victoria racial del espíritu contra las potencias de la materia. Así se sintetizaría la sabiduría del Nabután. Quien comprendiese el alfabeto de 16 brunas comprendería la lengua de los pájaros. Quien comprendiese la lengua de los pájaros comprendería el signo del origen. Quien comprendiese el signo del origen comprenderían a la serpiente. Y quien comprendiese a la serpiente con el signo del origen podían ser libre en el origen. Es claro que los atlantes blancos no confiaban en la perdurabilidad de la lengua de los pájaros, la que a pesar de todo transmitían a sus descendientes del pacto de sangre. Preveían que, de triunfar el pacto cultural de los atlantes morenos, la lengua sagrada pronto sería olvidada por los hombres. En ese caso, la única garantía de que al menos alguien individualmente consiguiese ver el signo del origen estaría constituida por la piedra de Venus. Con gran acierto, basaron en ella el éxito de la misión. Así, cuando los atlantes blancos se despidieron de mis antepasados, Dr. Ciegnagel, les sugirieron un modo adecuado para asegurar el cumplimiento de la misión. Ante todo, se debía respetar sin excepciones el pacto de sangre y mantener para ello una aristocracia de la sangre pura. De esta aristocracia, que comenzaba con los descendientes de los atlantes blancos, ya se habían seleccionado los primeros reyes y las guerreras sabias que custodiarían el arado de piedra y la piedra de Venus. En efecto, al principio cada pueblo fue dividido exogámicamente en 3 grupos, cada uno de los cuales tenía el derecho de emplear los instrumentos líticos y aportaba para su custodia común una guerrera sabia. Ellas conservaban los instrumentos en el interior de una gruta secreta y cuando debían ser utilizados los transportaban las 3 en conjunto. Los 3 grupos del pueblo, por supuesto, obedecían a un mismo rey. Con el correr de los siglos, a causa de la derrota cultural que luego expondré, la triple división del pueblo fue olvidada. Aunque perduró por mucho tiempo la costumbre de confiar la custodia de los instrumentos líticos a las 3 guerreras sabias o brayas. En consiguiente lugar, donde los reyes y los nobles de la sangre serían iniciados en el misterio de la sangre pura. La iniciación sería a los 16 años.
cuando se le enfrentarían con la piedra de Venus y se trataría de que observasen en ella el signo del origen. Quien pudiese observarlo dispondría en ese mismo momento de la sabiduría suficiente como para concretar la autoliberación del espíritu y partir hacia el origen. Mas, si el guerrero sabio era un rey o un héroe que deseaba posponer su propia libertad espiritual en procura de la liberación de la raza, dos serían los pasos a seguir. El primero consistía en cumplir la orden de los dioses liberadores y comprender a la serpiente con el signo del origen, comunicando luego la sabiduría lograda a los restantes iniciados. Una vez visto el signo del origen, el segundo paso del iniciado exigía no apartar la atención de la piedra de Venus, porque en ella, sobre su concavidad, algún día se vería la señal lítica de Catar. Esto es una imagen que se señalaría el camino hacia la ciudad de los dioses liberadores. Este principio daría lugar a una secreta institución entre los íberos, de la cual hablaré mucho posteriormente, la de los noyos y las brayas, cuerpos de iniciados consagrados a custodiar en todo tiempo y lugar a la piedra de Venus y a aguardar la manifestación del símbolo del origen. Así fue como a los descendientes o aliados de los atlantes blancos que ejecutaron el primer paso en la comprensión de la serpiente y la representaban ora con la forma real del reptil, ora abstractamente con la forma de la espiral, se las tomó universalmente por adoradores de los ofidios. Tal confusión fue empleada malignamente para adjudicar a los guerreros sabios toda suerte de actos de intenciones tenebrosas. Con este propósito, el enemigo asoció la serpiente a las ideas que más temor o repugnancia causaba en los pueblos ignorantes de la tierra: la noche, la luna, las fuerzas demoníacas, todo lo que es reptante o subterráneo, lo oculto, etc. De ese modo, mediante una vulgarización calumniosa y malintencionada de sus actos, ya que nadie salvo los iniciados conocían la existencia de la piedra de Venus y del signo del origen, se consiguió culpar a los guerreros sabios de la magia negra, es decir, de las artes mágicas más groseras, aquellas que se practican con el concurso de las pasiones del cuerpo y del alma. Curiosa paradoja. Los iniciados en el misterio de la sangre pura, acusados de magia negra y humanidad. Justamente ellos que, por comprender a la serpiente, símbolo total del conocimiento humano, estaban fuera de lo humano. Bueno, amados lectores, oyentes, espero que lleguemos a entender un poquito de esta narración. Seguiré en otra ocasión con el tercer día de este maravilloso libro de Belicena Vilca. Bye bye.